Las personas trans, hasta hace 10 años, cuando en 2005 asumió el gobierno la izquierda, éramos personas mal vistas, absolutamente discriminadas, nos llevaban presas aún en el gobierno, en los gobiernos democráticos después del 84 que salimos de la dictadura militar, aún nos llevaban presas, nos hacían una ficha como si fuésemos delincuentes. Obviamente no había acceso laboral, obviamente no había acceso de ningún tipo, y el único destino de las personas trans en aquel momento, sobre todo de las mujeres trans, obviamente era la prostitución. Yo siempre cuento que tuve una etapa donde me tuve que travestir, es decir, me tuve que vestir de varón para poder estudiar, para poder hacer mis profesiones y para poder empezar a ejercer mis profesiones. Pero a partir de la apertura que hubo, a partir del 2005, cuando el Frente toma el gobierno, cambió la cabeza de Uruguay. Yo siempre digo que no sé cómo ni qué hizo Tabaré Vázquez que cambió la cabeza de Uruguay. Entonces, a partir de ahí yo exterioricé mi identidad de género. Y con mucho miedo y con mucho cuidado empecé a exteriorizarlo. Entonces, durante estos 10 años de gobierno del Frente Amplio, las personas trans estamos, ¿cómo puedo explicarlo? Un ejemplo que todas las personas, sobre todo las personas trans más mayores, me dicen siempre: podemos salir a la calle de día y no pasa nada. Es decir, yo puedo ir a cualquier tienda, a cualquier restaurante, lo que sea, a cualquier boliche bailable, y a mí ni a ninguna persona trans la van a echar, ni la van a dejar de atender. Porque además, si lo hacen, tenemos una ley antidiscriminación, tenemos todo el derecho de denunciarlos y se enjuicia. Por lo cual hay como una mirada diferente, una mirada más abierta. No es la ideal, es decir, las discriminaciones siguen existiendo. De hecho, si no fuera por esa apertura y si no fuera por ese cambio que nos dio el gobierno de izquierda, yo no podría estar en mis lugares laborales, ¿no? Yo, como decía al principio, soy profesora de literatura y ejerzo mi profesión, trabajo con adolescentes en la educación secundaria pública de este país. Yo tengo los últimos años, trabajo con los últimos años de la educación secundaria, mis alumnos tienen entre 17 y 18 años. Y además de eso, bueno, hace 26 años soy profesora de danza acá en la escuela y este año fui nombrada directora. Entonces, hace 10 años nunca me podría haber pasado eso. Por otro lado, una de las leyes importantes que el Frente Amplio sacó adelante es la Ley de Cambio de Sexo Registral, se llama, la Ley 18.620, a través de la cual nosotras podemos cambiarnos no solo el nombre, sino que se nos cambia el género y desde la partida de nacimiento. Se hace una enmienda en la partida de nacimiento, por orden de juez, donde dice que en vez de fulano de tal, debe decir fulana de tal. En vez de género masculino, debe decir género femenino. Entonces, a partir de ahí, toda nuestra documentación, todos nuestros títulos, todo lo que sea, para el Estado somos mujeres, u hombres si son hombres trans. ¿Desde cuándo es la ley? Esa ley es del 2012. Perdón. 6, 7, 8, 9, del 2010. Esa ley en realidad hay que reformarla. Nos da eso, pero hay que reformarla. Porque esa ley exige que las personas trans, lo primero que tenemos que hacer es tener una entrevista con una comisión especializada, integrada por una psicóloga, una asistente social y una inspectora del registro civil, para constatar que no tenemos disforia de género. Entonces, eso es lo que hay que arreglar. O sea, no debería ser un trámite administrativo. No deberíamos de
pasar ni por ninguna comisión que nos evalúe, ni deberíamos pasar por un juez. Porque ¿quién es otra persona para decirme a mí si yo puedo ser yo? Entonces, en realidad ahora estamos trabajando justamente para reformar esa ley. Yo siempre digo, las leyes son perfectibles. Esta ley no fue por la ley que luchamos, pero tenemos algo. Entonces, cuidémosla y perfeccionémosla. Tú comentabas que hasta 2005, o sea, fue en el 2005 cuando tú decidiste... Exteriorizar. Yo siempre fui trans, toda la vida tuve identidad trans. El problema es que tuve que reprimirla, como yo digo, me tuve que travestizar, tuve que vestirme de algo que no era para poder estudiar y trabajar. ¿Cómo fue en el instituto o en el liceo donde tú trabajas ahora? ¿Trabajabas también en el Sí. 2005? ¿Era el mismo centro? El mismo centro, sí. ¿Qué reacción se produjo en el centro escolar cuando tú das ese paso? Las más diversas. Hubo, por ejemplo, de colegas que me decían, bueno, al fin. Hubo colegas que me dejaron de saludar y hubo colegas que fueron indiferentes. El problema más grande es con las autoridades por encima de mí, ¿no? Con mis directores, inspectores, como que necesitan lo legal para afirmarse, ¿no? Entonces, yo siempre cuento que fue un proceso como muy raro porque terminé sin nombre. Hasta que yo no obtuve mi cambio registral, que fue en el 30 de octubre del 2012, quedé sin nombre. Entonces, en vez de ser Alejandra, era A. Spinetti. Claro. Entonces, y el director no sabía mucho cómo nombrarme frente a los alumnos o frente a los colegas. Entonces me decía, profe, en vez de decirme profesora. Fue como muy raro. Mis inspectores, bueno, hubo una inspectora con la cual tuve muchos problemas porque me dijo que una persona de mi condición no podía estar frente a una clase. Con los únicos que nunca jamás tuve problema y tuve el respeto absoluto fueron con mis alumnos. Nunca, jamás, ni un problema, ni una burla, ni una pregunta rara, nada. Es decir, cuando surge el tema, porque de pronto yo también, como lucho por los derechos, soy una persona bastante pública. Entonces me hacen muchas entrevistas en televisión, diarios, etcétera. Y como además soy como un bicho raro, porque soy trans, profesora, soy trans, directora, entonces soy como un bicho raro. Entonces me hacen como muchas entrevistas. Entonces a veces cuando me ven en televisión o leen en algún diario que me hacen una entrevista, bueno, ahí ellos mismos preguntan. Este año un alumno me preguntó, primero me preguntó, ¿qué es ser trans? Entonces ahí le expliqué. Y después me pregunta, ¿y por qué lucha usted, profesora? Y le digo, por ejemplo, para que todas las personas trans puedan tener trabajo. Y me dice, el alumno de 17 años me dice, ¿y por qué no pueden tener? Si son personas como cualquier otra. Entonces, eso te da la pauta de que las nuevas generaciones vienen mucho más abiertas. De que las nuevas generaciones ya vienen con otra cabeza. Entonces, yo siempre digo, lo que ha logrado el Frente Amplio también es eso, ¿no? Cambiar la cabeza, porque al visibilizarse cambia la cabeza. Entonces, hemos ganado derechos como este. Ahora, falta mucho y por eso me encantaría acceder al Parlamento, porque creo que desde ahí se puede hacer mucho, sobre todo yo que vengo de las organizaciones de la sociedad civil, llevar eso al Parlamento. ¿De cuántas personas estamos hablando? Mira, en el Uruguay no tenemos exactamente la cantidad de personas porque ese fue otro error. Hace 2 años atrás, el Ministerio de Desarrollo Social hizo un censo en el Uruguay. Pero en ese censo, justamente el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio que se ocupa de las poblaciones vulnerables, en ese censo no había cabida para personas trans, decía hombre-mujer. Entonces me acuerdo que yo le dije a la muchacha que me censó, le digo, soy trans. Dice, bueno, ¿pero qué te pongo? ¿Hombre o mujer? ¿Soy trans?
Y pobre muchacha, después que la enloquecí un poco, le digo, poné mujer. Pero claro, entonces se perdió la oportunidad de censar cuántas personas trans. Igualmente, Montevideo es una cosa, el interior es otra. El Uruguay tiene eso. Son como dos países bien diferentes. Y sobre todo el interior profundo, el Uruguay profundo, el interior de ciudades con poca gente. Porque, por ejemplo, en el interior, que yo he relevado una cantidad de personas trans, que, a ver, ellas saben que son trans, son conscientes de que son trans, tienen su nombre femenino o masculino, pero viven como varones por el tema laboral o porque la sociedad los condena. El gran tema es el tema de la inserción laboral. A ver, yo soy uno de los pocos ejemplos de las personas trans que estamos insertas laboralmente. Hay otros ejemplos, tenemos compañeras enfermeras, tenemos una compañera abogada, es decir, hay ejemplos, pero son los menos. Y nosotras luchamos para que todas puedan tenerlo, las mismas oportunidades que nosotras o mejores. Y el Uruguay no prevé a nivel de Estado, política de Estado, la inserción laboral de las personas trans. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social hace poco hizo un llamado para 7 personas trans, para que ingresaran 7 personas trans. Vos me preguntabas cuántas somos en el Uruguay. Calculamos por diferentes estadísticas, unas que hizo Ministerio de Salud Pública, otra que hizo Mides, calculamos que somos entre 2.500 y 3.000, en un país de 3,5 millones de habitantes. Somos muchas. Entonces, pero claro, ¿qué es lo criticable? Lo bueno es que se abrió una oportunidad para personas trans. ¿Qué es lo criticable? Que era solo para Montevideo y que además se evaluó a las personas trans con el mismo criterio que el Estado tiene para evaluar cualquier llamado a concurso. O sea, quedaron allí las personas más preparadas, las personas que habían accedido a una educación superior. Entonces, la persona trans que fue expulsada de su hogar, que por lo tanto dejó de estudiar, que además se inyectó, ese es otro grave problema de salud, se inyectó silicona industrial, con todas las consecuencias que eso trae, y está parada en una esquina, va a seguir parada en una esquina. Entonces, eso hay que arreglarlo, hay que tener diferentes criterios. También tenemos el problema, como te decía, bueno, de la silicona industrial. Digo, tenemos compañeras en gravísimo estado e inclusive nosotras presentamos, bueno, este año ya no, será para la próxima legislatura, pero ya presentamos un proyecto de ley donde se penalice a quien inyecta silicona industrial. ¿Qué pasa con esa silicona? La silicona industrial es lo que, por lo menos acá en Uruguay, lo llaman aceite de avión. Se compra en las farmacias. Es una silicona, acá se compra en lugares que se llaman droguerías, que te venden todos los productos de limpieza, venenos, cosas de esa. Y te venden silicona industrial. La silicona industrial en realidad se usa, por ejemplo, para motores de autos y ese tipo de cosas. La gente se la inyecta. ¿El problema cuál es? El problema es que si la silicona esa, lo peor es que se la inyecta una trans a otra. O sea, no es un médico ni alguien de la salud. Es casero. El problema es que esa silicona, si esa silicona está inyectada entre la dermis y la epidermis, un cirujano plástico la saca. No hay problema. El problema es cuando es intramuscular. Eso empieza a correr por el músculo y se empieza a permear dentro de las venas. Entonces tenemos compañeras, que la silicona se le fue al corazón y no se puede hacer nada. No hay ningún médico en el Uruguay que se haga responsable de eso. Pero la silicona que se inyecta
inyectan es la silicona que yo conozco, o sea, la silicona que se puede comprar en la droguería. Sí, sí, es esa silicona. Pero ¿por qué ¿qué efecto tiene la silicona industrial entonces? ¿Por qué se la inyectan? ¿Para qué se la inyectan? Para tener senos, para tener glúteos, les infla. Entonces, son miles de inyecciones que te dan para hacerte un seno, que aparte como son agujas muy gruesas, te queda el agujero, hay videos en YouTube, te queda el agujero y se empieza a salir la silicona industrial. Para que no se salga, le ponen pegamento. Y además tienen que estar después como 3 o 4 meses con lo que acá se llama rieles, que son elásticos gruesos que se ponen así y así. Y eso no se lo pueden sacar por 3 o 4 meses ni para dormir porque si no la silicona se va. Entonces tenemos compañeras que tienen los pies así, llenos de silicona, porque se les cayó de los glúteos. O tienen brujones. Eso además causa infecciones. Entonces, hay que penalizar a quien inyecta silicona. Está matando a la gente. A ver, tú eres también la presidenta de la UTU, ¿no? Sí. Unión de Trans de Uruguay. ¿Cuándo se creó? ¿Cuándo se fundó? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Cómo se financia? ¿Qué actividades hacéis? Unión Trans del Uruguay nació como un grupo de Facebook. A raíz de... Nosotros tuvimos en el año 2012, tuvimos 6 asesinatos de mujeres trans que aún no están resueltos. Y que lo denunciamos ante el Poder Judicial, lo denunciamos ante la Institución Nacional de los Derechos Humanos, que es quien nos está apoyando hoy, ante Amnistía Internacional, que es quienes nos está apoyando y con quienes estamos trabajando articuladamente en este tema. Amnistía Internacional se lo reclamó a Uruguay en Ginebra, en el examen periódico, se lo reclamó a Uruguay. Tuvimos incluso pedimos entrevista con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, nunca nos dio entrevista. Y la justicia no manda a investigar eso. Entonces hay como todo un problema ahí, hay mucha cosa sórdida. Yo estuve amenazada por protestar. Yo estuve amenazada de muerte por protestar. No me importa, seguí protestando, seguí denunciando, no me importó. A raíz de ese triste suceso, yo empecé a organizar unas concentraciones que se llamaba Todos o Todas, porque era con arroba, de pie, que nos concentrábamos todos los últimos viernes de mes frente a Casa de Gobierno. Ahí fue cuando nos apoyó Amnistía y todo lo demás, y ya empezamos a hacer como cosas más grandes, como concentraciones más grandes. Después, durante el 2012 también hicimos estos talleres con personas trans y empezó a surgir, desde el mismo grupo de Facebook, empezó a surgir la necesidad de juntarnos personalmente. Ahí fue que en diciembre del 2012, viajé a la conferencia internacional de ILGA en Estocolmo. Cuando volví me pidieron para reunirnos, nos juntamos y ahí se inició Unión Trans del Uruguay, UTRU, se inició personalmente, digamos, y ahí empezamos a tener actividades. En este momento UTRU tiene, no tengo el número exacto, pero tiene más de 100 integrantes. Nosotros lo que hacemos varias cosas, no nos financia nadie. Todos lo financiamos, nos pagamos nosotras de nuestros sueldos. ¿Verdad? Ese es un grave problema que tenemos porque quisiéramos hacer una cantidad de cosas, pero no tenemos financiamiento. No tenemos tampoco un lugar físico. Lo hemos pedido a la Intendencia de Montevideo, es más, hemos hablado con la intendenta. Cada vez que la intendenta de Montevideo me ve, me dice, ¿no habló el prosecretario contigo? Ya le dije que te tiene que dar la casa. Porque nosotros queremos una casa que sea referente para las personas trans en el Uruguay. Cualquier persona trans en el Uruguay tiene un problema, sabe a dónde tiene que llamar. Muchas personas trans viajan a Montevideo, por ejemplo, por tratamientos de VIH. Y a veces tienen que estar de un día al otro, no tienen dónde quedarse.
no tienen que comer, por ejemplo. Por otro lado, en esa casa también queremos primero queremos hacer cursos para que las propias personas trans puedan salir adelante en emprendimientos propios. Peluquería, cursos de informática, tenemos pensado y organizado hacer una cooperativa por lo menos acá en América del Sur, en el Río de la Plata se usa mucho el crochet y la ropa de crochet. Bueno, hay compañeras que saben hacer crochet, entonces hacer como una cooperativa para vender ropa. Y hay compañeras que saben inglés, que van a enseñar inglés. Yo, que soy profesora de secundaria, también quiero hacer como preparar a las compañeras para que puedan rendir sus exámenes y reinsertarse en el sistema educativo. Es decir, hay como muchos proyectos para esa casa. La casa no está. Pero también, si tenemos la casa, tenemos que ver cómo la financiamos. Entonces también es todo un tema. Así que bueno, estamos en eso. Por otro lado, Unión Trans del Uruguay también este año emprendió un trabajo con las compañeras trans privadas de libertad. Estamos yendo a la cárcel más grande del Uruguay, que es el COMPEM, Centro Carcelario, el Centro Penitenciario, que está a la salida de Montevideo, en articulación con el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Comisión de Género del Ministerio del Interior. Vamos 2 veces al mes y hemos empezado a trabajar con identidad de género, después trabajamos talleres sobre derechos humanos, después trabajamos talleres sobre derechos sexuales, sobre infecciones de transmisión sexual y sus cuidados. Y estamos, como te decía, articulando con la Universidad Tecnológica del Uruguay para que nos den docentes para llevar allí y que les den cursos de pedicuría, manicuría, peluquería, algo que ellas al salir puedan empezar a hacer solas sin depender que alguien les dé un trabajo. De hecho, este trabajo es de este año. Pero tenemos la satisfacción de que salieron 2 compañeras en libertad y ninguna de las 2 quiere volver a la calle. Una está cocinando, ella, y está vendiendo tartas y cosas así, y la otra, logramos que tuvieran un taller de peluquería, aprendió a hacer brushing y a lavar la cabeza y está haciendo eso en su barrio. Entonces, pero claro, quiere más. Bueno, entonces, pero logramos, y ellas mismas nos están diciendo que les cambió la cabeza. Eso, que no quieren volver más a la calle, porque se sabe que si vuelven a la calle, vuelven a delinquir. Entonces, no quieren más eso. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? ¿Cómo hacemos para darles más y que no vuelvan a la calle? Y no tenemos herramientas. Como te decía, no tenemos herramientas porque a veces el Estado no nos da las herramientas, pero tampoco tenemos financiamiento como para decir, bueno, contratamos a alguien para que él las prepare para tal cosa o, no sé, ver la forma de ayudar. Pero aceptáis donativos, o sea, aceptáis gente que os haga, que os done dinero, que hagan un donativo. Claro que sí, nos vendría muy bien. La verdad que nos vendría muy bien para hacer todo este trabajo. Después estamos trabajando mucho con las personas trans del interior. Estamos trabajando muchísimo con eso, sobre todo porque son personas demasiado debilitadas en su comunidad. Y a veces o porque tienen su madre adulta mayor o porque qué van a hacer, si se van a otros lados, se quedan en esas comunidades que las debilita y en las cuales se ejerce mucha violencia. No siempre es violencia física, aunque a veces la hay. Mucha violencia sexual. La mujer trans del interior, sobre todo de los pueblos muy chicos, es la empleada sexual de quien domina el pueblo, por ejemplo. O de los hijos de quien domina el pueblo, o de los hijos de un político. Entonces,
también se ve presionada a no poder denunciar eso, porque está la otra. Hoy justamente tuve un trabajo sobre eso con Misu y también planteaba esto. Está la otra. A ver, una mujer trans va a una comisaría del pueblo, a una estación de policía del pueblo y denuncia que alguien la está agrediendo. Ese policía se va a reír de esa persona trans. Entonces también tenemos que trabajar mucho sobre eso. Después, bueno, otro grave problema es el tema de la vivienda y otro grave problema es el tema de la tercera edad. Nuestras compañeras trans, de las pocas que llegan a la tercera edad, que en el Uruguay tenemos 6 o 7, porque el promedio de vida de las personas trans es 40, 35 o 40 años en el Uruguay. Por justamente las personas trans que están en situación de prostitución, ¿no? Porque justamente la prostitución, el frío, la noche, el alcohol, yo qué sé, todas esas cosas lleva un desgaste físico muy, muy feo y muy rápido, y 35 a 40 años es el promedio. ¿Ah? Entonces tenemos pocas adultas mayores. Y esas adultas mayores están o en situación de agregadas o en situación de indigencia. Entonces no tenemos elementos de cómo ayudarlas. Porque ya te digo, no disponemos ni de un lugar ni de ayudarlas, contenerlas. A veces nos las llevamos a nuestras propias casas. Y también me olvidé decirte que ahora, justamente antes de que tú llegaras, estaba hablando, me conecté en Facultad de Derecho, el Uruguay tiene un centro de atención, ¿no? Entonces, el otro día fui a dar un taller sobre diversidad sexual e identidad de género al Instituto de Profesores de Florida, una ciudad del interior del Uruguay, una capital departamental, y da la casualidad que me encuentro con una persona que me dice, yo trabajo ahí. Es una de las directoras de este estudio jurídico de la Facultad de Derecho que atiende gratuitamente. Entonces dije, yo quiero contactarme con ustedes porque necesito tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y hoy me llamó para generar la entrevista con ella y con el rector de la Facultad de Derecho. ¿Con el objetivo de? Con el objetivo, varios objetivos. Primero, que tenemos una cantidad de personas trans, por ejemplo, que para hacerse el cambio registral necesitan de un abogado porque tienen que ir ante un juez. Y los abogados cobran $3.000, $4.000 por eso. Nosotros articulamos, ya tenemos una articulación con el gobierno de Montevideo que nos provee de abogados gratuitos, pero son 2 y no dan abasto. Entonces, con ellos también queremos hacer lo mismo. Y con ellos lo que queremos es que estas compañeras privadas de libertad, que nosotros llevamos a la comisión, al COMPEM, y ellas empezaron su trámite, que un abogado o 2 abogados se encarguen de seguirles el trámite a ella. Y obtuvimos el permiso de la Dirección de Cárceles para que cuando tengan que ir ante el juez, las trasladen ante el juez. Pero necesitamos abogado. Entonces con ella queremos. Y por otra cantidad de problemas que tienen las compañeras a diario, problemas de agresiones, problemas de discriminación, una cantidad de problemas que tienen las compañeras a diario, que tengan un referente donde ir a consultar por un problema, ¿no? Entonces, bueno, ya quedamos, estaba hablando con ella antes de que tú llegaras, ya para la semana que viene voy a tener esa reunión, así que es otro logro, por suerte. Pero es todo así. Por suerte en el Uruguay somos poquitos y nos podemos conocer. Siempre encontrás a alguien que te dice, yo trabajo en tal lado, o yo te puedo...